Bueno, buenos días, hermanos. Estamos contentos un domingo más en nuestro local, en nuestra iglesia. Y quiero dar la bienvenida no solo a nuestra hermana Karin, sino a su hija, Cristín. Un gusto conocerte, Cristín. Qué alegría tenerte acá. Y es una bendición realmente tu vida para nosotros. Así que Dios realmente te bendiga y pueda hablarte en esta mañana y que puedas salir renovada de este lugar. Quiero saludar también a todos los hermanos que nos ven, a nuestros hermanos que son parte también de nuestra iglesia en Concepción, en Pucón. Muchos cariños, hermanos, y a todos los hermanos que también nos siguen por las redes sociales, aquellos que nos apoyan, que nos animan a siempre predicar, como siempre digo, la verdad y predicar una sana doctrina, ¿cierto? Eso es lo más importante en la vida de un creyente. Hoy día vamos a tocar un tema que es importante, hermanos, siempre. No solo recordarlo, sino que es un mandamiento que Dios ha dejado a la iglesia. Hoy día vamos a hablar acerca de congregarnos, hermanos. El tema se llama Congrégate, porque es un mandamiento de Dios. Y yo sé que sobre este tema hay mucho paño que cortar, hay mucha tela que cortar, hermanos, hay mucha enseñanza, pero yo he querido hacer como un compendio de este mandamiento que dejó nuestro Señor Jesucristo. Y es importante siempre recordar este mandamiento, porque la verdad, hermano, que hoy en día muchos pasan por alto este mandamiento de congregarse. Otros les da lo mismo, y hoy día vamos a poder profundizar un poquito en esto. ¿Ya? Abran sus Biblias en Hebreos 10, 23 al 25. Quiero también darle las gracias a la hermana Miriam por su reflexión. Estuvo muy lindo lo que compartió y realmente nos hizo pensar acerca de lo que es la vida. Hebreos 10, 23 al 25. ¿Cierto? Aquí son palabras del apóstol Pablo. ¿Podemos pararnos por respeto a la palabra de Dios un momentito? Y vamos a leer este mensaje, hermano. Dice así la palabra del Señor: mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veéis que aquel día se acerca. Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ella, Señor. Que podamos sacar una rica enseñanza, Dios mío, para que nuestra vida pueda ser siempre sustentada en la palabra de Dios. Dios mío, ayúdame, Señor, y que tú me puedas guiar, Señor. Que pueda hablarlo con humildad, con sencillez, con mansedumbre, Señor, pero también con una exhortación de acuerdo a lo que tú has hablado respecto a este tema, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Una palabra, hermano, importante en la vida cristiana. Creo que uno de los mandamientos más
importantes que dejó nuestro Señor Jesucristo y que de alguna forma el apóstol Pablo está reforzando a la iglesia. Siempre, hermano, a través de la palabra de Dios debemos meditar y poder siempre discernir lo correcto de lo incorrecto. Por ejemplo, hay personas que piensan que hay temas que no se deben hablar o que no se deben debatir en la iglesia. Hay creyentes que para ellos no es importante exhortar en ciertos temas en la iglesia. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque muchos dicen que no edifican, que hay temas que no edifican la vida de un creyente. Pero sí, hermano, es importante siempre que debemos expresar la verdad. ¿Y saben por qué? Y esto es algo que nos ha enseñado el pastor Nicolás en los estudios o cuando compartimos con él. Y es que si no expresamos o no exponemos la verdad, otros van a exponer la mentira. Entonces, cuando caemos en esta situación de no exponer la verdad, cuando otros están exponiendo la mentira, entonces damos oportunidad para que la mentira y el enemigo se propague y corra con completa libertad. Cuando tú no hablas la verdad, otros van a hablar mentira y eso se va a propagar. Siempre habrá personas que no les gustará que se hablen ciertos temas en la iglesia o fuera de ella. Y justamente este tema es uno de ellos, sobre congregarnos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto muchas veces? Bueno, muchas veces en las iglesias hay intereses escondidos, intereses creados, manipulaciones, negocios adentro de la iglesia. Usted a veces va a lugares donde hay mucha gente que entra y sale y nadie los conoce. Van, participan del culto, pero después tú no los ves más en la semana. O no los ves nunca más un domingo, pero luego vuelven a aparecer. Y así están, constantemente. Muchos creyentes hoy en día piensan o toman la iglesia como si fuera un club social. Un lugar donde tú puedes ir, salirte, irte a otro lugar. Si no te gustó, te sales, te vas a otro lugar. He conocido mucha gente o mucho creyente así. Ahora, el deber de un ministro, de un pastor o de un verdadero siervo de Dios es siempre enseñar la verdad. Es siempre exhortar a través de la palabra de Dios de una forma correcta. Siempre con amor, con mansedumbre, pero siempre a través del fundamento que es la palabra de Dios. Y por supuesto siempre en una sana doctrina. Ahora, es importante también exponer la verdad, pero la verdad completa. No una verdad a medias, ¿cierto? Hemos aprendido que las verdades a medias son una completa mentira, ¿cierto? No hay verdades a medias. No hay mensajes donde están como un poquito diluidos. Eso no es correcto. Ahora, el apóstol Pablo en todo su ministerio luchó siempre por enseñar a los hermanos y a las iglesias toda la verdad de la palabra de Dios. Pablo como ministro siempre fue íntegro. Y cuando de hecho se fue a despedir de los pastores
en Mileto a Éfeso, él les dijo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 27, para que lo anote. En el lenguaje actual dice, pues ya les he anunciado los planes de Dios. No les he ocultado nada. Pablo nunca se guardó nada ante los hermanos. Él lo compartió todo. Animó, exhortó, fue generoso con la palabra de Dios, fue abierto, nada ocultó. Fue siempre un ministro íntegro, transparente, honrado en la comunión y con la palabra de Dios y con los creyentes. Muchos piensan, hermano, que la escritura o la vida cristiana es solo para hablar del amor de Dios, o que Dios sana, o que Dios bendice, o que Dios perdona, y es cierto, pero solo hablan esa parte del mensaje. Ven a Cristo, o ven a mi iglesia, y todos tus problemas se te solucionarán. Serás próspero, tu economía te irá bien en tu economía. Y sabemos que esa no es solo una parte del Evangelio, ¿cierto? Y que muchas veces quienes hablan así no están hablando un verdadero Evangelio realmente. Hay gente o iglesias que no aceptan todo el Evangelio, pues creen que hay temas que realmente no edifican y que no vale la pena tocar. Temas que están de más, que no tienen mayor significado o no tienen una mayor trascendencia espiritual. Pero la verdad es que no es así. Toda la palabra de Dios, hermano, toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo y es útil, hermano. Toda. Ahora, ¿saben realmente qué es lo que no edifica? Es justamente la ignorancia y la falta de conocimiento en el pueblo de Dios. Lo que permite a otros que se aprovechen de las personas. Y esto realmente es lo que no edifica. Lo que no edifica es que la gente, el pueblo de Dios, no sepa la verdad. O que no se exhorte de acuerdo a la Escritura. Por eso que el deber nuestro como iglesia de sana doctrina es siempre el hablar la verdad. Es siempre exhortar conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la verdad siempre se va a exponer, hermanos, a lo que está escrito y no a tu propia opinión. Como dice la Escritura, así dice el Señor. Y ese debe ser el fundamento de todo lo que enseñemos y compartamos de la Escritura. Pero aquí está el problema. Que algunos exponen, por ejemplo, un falso evangelio, un evangelio torcido, como por ejemplo los adventistas. Gente que no le interesa que se predique la verdad. Prefieren vivir en el error y prefieren hacer caso a los escritos de su falsa profetisa Ellen G. White, ¿cierto? Prefieren vivir toda la vida en el error, en vez de estar a la luz de las enseñanzas y de los mandamientos de Cristo, ¿cierto? Hemos dado ejemplo de los mormones, de los testigos de Jehová, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿cierto? Lugares donde le sacan, hermano, el dinero y la plata a destajo a la gente, descaradamente. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermano? Por falta de conocimiento, por no escudriñar e inquirir en la palabra de Dios. Nunca, hermano, como hoy, y como punto 1, nunca como hoy en este tiempo es que estamos viviendo, hermano, tanta gente en un evangelio falso.
Nunca como hoy hay tanta gente que está dejando de congregarse, hermano, y que no le toman el valor o al peso de la comunión entre los creyentes y en su vida cristiana. Muchos están abandonando las iglesias, sea porque se les apagó la fe, por ignorancia a las cosas de Dios, por no conocer la Escritura, por no querer estudiarla. Otros simplemente porque les entró la apatía, el desgano. Otros ya no les interesa cultivar una vida con Dios. Otros se aburren de la palabra de Dios y ya empiezan a servir al Señor solo por cumplir y calmar sus conciencias. Otros porque derechamente no les interesa la comunión con los hermanos. Hay otros también que se vuelven insensibles a la palabra. Se vuelven insensibles a la santidad y a la consagración con Dios. Otros no les interesa servir. No les interesa ser corregidos. No les interesa tampoco ser exhortados, ni menos estar bajo la autoridad de Dios y de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estas son parte, hermano, de las razones de por qué la gente muchas veces no quiere congregarse. Pero también hay otras que vamos a ir viendo. Otros porque simplemente se desilusionaron de la iglesia en la que estaban. Y lo triste, hermano, de esta gente o de estos hermanos es que no terminan desilusionándose de la iglesia, sino que terminan desilusionándose de Dios. Después no quieren saber nada de Dios, nada. Ni menos que tú les abras una Biblia. Pero sin embargo, la mayoría de los que no se congregan y que no vienen a la iglesia es porque le pierden el sentido a la comunión los unos con los otros. Ya no les interesa participar del culto a Dios en su iglesia, aunque nosotros somos iglesia, ¿cierto? No es esto, no es la pared, nosotros somos iglesia. Pero sí Dios nos dejó un mandato de reunirnos, estar juntos. Por eso que hay muchos que no les interesa reunirse. Pasa a ser una carga, un peso en la vida de las personas. Todos conocemos, ¿cierto, hermano?, el Salmo 133. Famoso o no, ¿cierto? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿cierto? Ustedes lo conocen. Y el Señor dice, y ahí Dios envía bendición y vida eterna, ¿cierto? Conocen este salmo, conocen este mandamiento, conocen la palabra, pero la pasan por alto. No la ponen por obra en su vida. No vienen a venir, ni le dan la importancia de venir a adorar y consagrar el día domingo, aunque todos los días debemos consagrar nuestra vida, pero especialmente el día domingo es el día que tú apartas para Dios. Es el día que Dios no solo te dejó para descansar. Sabemos que trabajamos, hermanos, en la semana un montón. Otros estudian, otros tienen responsabilidades con sus universidades, con sus carreras, ¿cierto? Pero el día domingo es el día especial donde tú puedes venir a verle la cara a tu hermano, venir a darle un abrazo, un beso, un gesto afectuoso. Pero de eso no les importa, hermano. No ponen por obra
este mandamiento. Ahora, ¿qué te motiva a ti a congregarte? ¿O qué me motiva a mí a congregarme? ¿O qué me motiva a dejar de congregarme? Mire, hermano, seamos sinceros. Puede ser egoísmo, puede ser pereza, puede ser falta de compromiso con la obra de Dios, puede ser que hayas caído en el engaño religioso o denominacional, o simplemente te aburre venir a la iglesia a adorar a Dios. También puede ser que te entró la flojera, sobre todo cuando hay días de lluvia, hace frío, ¿cierto? Cuesta levantarse, ¿cierto, hermano? Y a veces ahí nos entra la flojera, hermano. ¿Ah? Había una hermana que participaba acá y ya se fue, y ese era su problema. No voy a dar nombre, pero ella se reía porque yo le decía, usted tiene problemas con Sabanás, le decía yo. Y ella se reía mucho cuando le decía eso por un poco para hacerle entender que el problema de ella era ese, que no le gustaba levantarse temprano el domingo. Quedaba enredada ahí en la sábana, hermano. Le entraba justamente la apatía, la flojera, justo el día domingo, hermano. Bueno, así hay muchos cristianos, hermano. Y dado esto es que el apóstol explica en estas palabras justamente esta situación. Muchos ya toman por costumbre o como un hábito no venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque encuentran pérdida de tiempo, porque tienen que tomar el metro y de ahí tomar una micro y hacer transbordo, hermano. Pero ya no estamos en los tiempos antiguos. Ahora salimos de nuestra casa y tenemos un bus cómodo, tenemos un metro cómodo, por lo tanto no hay justificación, hermano. Simplemente a veces no quieren venir porque encuentran aburrida la palabra de Dios o encuentran aburrida la iglesia. O otros han caído en el pensamiento que dicen que ya no necesitan una iglesia, ni menos congregarse, porque están bien así. No necesitan tener comunión con personas porque están bien así. Y eso es autoengañarse. Se autoengañan ellos mismos. Otros, estoy poniendo ejemplo, otros solo buscan entretención. Y cuando termina la entretención en la iglesia, se van. Solo van por entretenerse. Incluso hay gente que va solo a escuchar la música y cuando ya viene la palabra, se paran, se distraen, salen o se van antes. Buscan solo entretener sus sentidos, lo externo. Ahora, es Dios, hermano, quien nos dice que sí debemos reunirnos y congregarnos. Pero sabemos que también hay gente, hermano, que no busca a Dios de esta forma. Hay gente, por ejemplo, que busca a Dios en los alimentos, en la naturaleza. Gente que busca la paz y la armonía en lo creado. Otros se hacen veganos, hermano, como los adventistas, y ven la santidad en esas cosas, que nada tienen que ver, hermano, con la consagración a Dios, ¿cierto? Otros no van a la iglesia porque dicen que hay gente falsa, o hay gente hipócrita, o simplemente no van a la iglesia porque miran en menos a sus hermanos, se creen más espirituales. Otros dicen, yo alabo a Dios en mi casa. No tengo para qué ir a reunirme si ya yo tengo mi casa.
y Dios está en todo lugar. Por lo tanto, no necesito yo tener comunión con más personas. Otros lo hacen a través de redes sociales, que no digo que sea malo, pero se acostumbraron a solo congregarse detrás de una pantalla, pero en el fondo no sirven a nadie. Otros se crean su página y publican cosas bonitas. Publican mensajes bonitos del pastor. Publican cosas que les gustan, que les agradan, o porque les cae bien la persona o el ministro, no sé. Pero de esa forma ellos creen que están sirviendo y congregándose al Señor. Pero la verdad, hermanos, que esta gente que tiene este concepto de congregarse no están en la voluntad de Dios, hermano. Porque la verdad que no viven lo que expresan. Porque la verdad es que congregarse también es servir al Señor, es servir a tus hermanos, es tener comunión con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Otros dicen, yo y mi Biblia. Con esto me basta. ¿Para qué congregarme o ir a una iglesia? Sobre todo cuando a veces hace frío o vivo un poquito retirado. ¿Qué voy a ir? Empiezan a despreciar la comunión de Cristo. Esta gente que piensa así y que han dejado de congregarse y de venir a la iglesia, es gente justamente que ha caído en el engaño. Y que ha caído en el engaño del diablo. Porque el diablo lo que más quiere es que justamente tú no te congregues. ¿Sabes para qué? Para después desanimarte y destruirte y que puedas entrar en depresión. Esta gente en general que piensa así son personas que se han vuelto religiosas y le han perdido el sentido a este mandamiento que Cristo nos dejó. Este pasaje de Hebreo que hemos leído, ¿cierto?, se enmarca y se fundamenta en un contexto de los últimos tiempos o de los últimos días. Hermanos, y ya estamos en los últimos tiempos. Recordemos, hermanos, que ya Juan y los apóstoles ya empezaron a hablar de los últimos tiempos hace más de 2000 años. Piense usted un poquito. Por lo tanto, ya estamos en los tiempos finales. Ya le queda poco a este mundo. Y el contexto de este evangelio de Hebreo o esta perícopa es que muchos se apartarán de la verdad, escuchando a espíritus engañadores, y se apartarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Mire, 1 Timoteo 4:1. Vámonos a 1 Timoteo 4:1. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sabías tú que mucha gente está desertando de grupos religiosos o de templos o de sectas porque ya no soportan las falsas enseñanzas? Hay mucha gente que ya se está aburriendo de las manipulaciones. Hoy en día más que nunca, hermanos, estamos viviendo una crisis tremenda. Tal vez no en esta iglesia, digo, pero sí en muchas iglesias denominacionales. Hermanos, una crisis de integridad tremenda.
que está haciendo que la gente deje de congregarse, hermano. Todos hemos estado estudiando, ¿cierto?, con el pastor el libro de Malaquías. Vemos cómo hay tanta falsa doctrina, ¿cierto? Las doctrinas de los diezmos, los pactos, las primicias, las ventas y los pagos por los milagros. Métase usted a ese canal de enlace. Vea usted cómo recaudan millones y millones de pesos, hermano, porque venden los milagros. Verdaderos mercaderes y ministerios que le sacan y le roban la plata a la gente. Ahora, ¿sabes cuándo es correcto que tú te dejes de congregar? Bueno, justamente cuando pasan estas cosas. Pero vamos a ver algunos puntos de cuándo es correcto que tú realmente te dejes de congregar. Primero, cuando toman como objeto de engaño la palabra de Dios. Cuando a través de la palabra de Dios tú quieres engañar a otro para sacarle los recursos y timar con esa persona. Toman como objeto de engaño la Escritura y la manipulan para su provecho personal, hermano. Ahí sí realmente tú estás en el derecho de no congregarte. Cuando manipulan la Escritura para engañar a la gente y robarle a las personas sus bienes. Cuando sacan de contexto la palabra de Dios para asustar y atemorizar a la gente para tener el control de las vidas. Escucha lo que te voy diciendo. También dicen, no puedes dejar de congregarte, porque si no, esto es pecado y te caerá el juicio de Dios. Y usan justamente pasajes como este para infundir temor y control en las personas. ¿Para qué está decir el pasaje de Malaquías que el pastor Nicolás nos ha estado enseñando esta semana? ¿Cómo lo manipulan? ¿Para qué? Para sacarle justamente los recursos a las personas. Y usan Malaquías 3, y malditos sois con maldición porque me habéis robado. ¿Quiénes le estaban robando, hermano, a la iglesia? ¿El pueblo o los pastores o los ministros? Si tú lees Malaquías y esos 4 capítulos con ese pensamiento en tu mente, te vas a dar cuenta al tiro que quienes le estaban robando eran los pastores, no el pueblo. Y esa exhortación iba para ellos. Es evidente que si hay muchos grupos o iglesias que son falsas y que no predican la verdad. Y mucha gente se ha visto traicionada su confianza. Estaban en una iglesia, pero se vieron descubiertos los que dirigen estos ministerios y la gente se defrauda justamente de estos falsos ministros. Lo que hablaban no coincidía con la vida que llevaban, ¿cierto? Hoy en día vemos verdaderos ministerios y ministros con vidas lujosas, pero el pueblo de Dios pasando necesidad, hermano. Pero ellos con regias casas y dándose el lujo hasta teniendo jets privados y viajan como verdaderos gente rica, y eso, hermano, no es la vida cristiana. Pero esto, hermano, estaba justamente profetizado. Porque vendrá tiempo, dice, si usted lee 1 Timoteo 4:3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Se da cuenta? Esto ya estaba profetizado. Pero hay gente que sigue igual en estos lugares y siguen congregándose ahí. Otros dejarán de congregarse ahí, pero se irán a otros lugares peores.
O sea, lo ideal es que salgas de ahí, pero no te vayas a una secta, donde te van a seguir enseñando un falso evangelio. Otros no querrán saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque tenían puesta la mirada ¿en quién? En el hombre. ¿Cuántos pastores, hermano, y lo digo con mucho respeto, que han caído? Y podemos, uno no está ajeno. Pero ¿cuántos? Y la gente, hermano, deja de congregarse o se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenían la mirada puesta en el pastor, no en el Señor. Miren, Dios nunca a usted lo va a defraudar. Si usted algún día toma la decisión de retirarse de un lugar así, sepa siempre que Dios nunca defrauda a nadie. Dios siempre es fiel, fiel. El hombre tal vez no. Por eso que Dios, que es rico en misericordia, siempre nos abre una ventanita, hermano. Siempre nos abre una ventanita de esperanza. Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Hermanos, si en algo hemos sido engañados, es porque nosotros mismos hemos sido negligentes, porque no nos hemos tomado el tiempo de escudriñar la Escritura, de profundizarla, de inquirir en ella, de saber qué realmente es lo que nos están hablando o enseñando, si está de acuerdo o no a la palabra de Dios y al fundamento que es la Escritura. Por lo tanto, si tienes un lugar donde se predica la verdad, donde se ama la sana doctrina, te motivo a que te congregues. Y te motivo a que estemos juntos, en armonía, en paz, en un camino angosto y verdadero. No importa que seamos pocos, no importa que estés en un lugar apartado, eso no es impedimento para hacer iglesia. Pero hay gente, hermano, que no le gusta congregarse y están constantemente entrando y saliendo de iglesia y así. Congregarte, hermano, es un mandamiento que Jesús ordenó y mandó. Y dentro de ese mandamiento también debemos discipularnos juntos, servirnos, para justamente no alejarnos de la verdad, para no alejarnos de los mandamientos de Dios, sino que podamos guardarlos. Y para eso debemos estar unidos. De hecho, el Señor lo decía en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén, dice. No seas de los que andan solos por ahí. No seas de los que andan autoengañados. No seas de los que se disipulan solos o como ellos quieren. No seas de los que en el fondo no sirven a nadie. La voluntad de Dios es que tengamos comunión entre nosotros, en la familia de la fe, que nos discipulemos, que nos animemos, que nos enseñemos, que compartamos, que crezcamos juntos, que nos sirvamos en armonía con Dios, con tus hermanos. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque así tú también podrás a lo mejor sacar a otro del error. ¿Cuánta gente anda errada, hermano, en la vida? Por eso que el verdadero discípulo es el que crece junto a su hermano, el que crece junto a Cristo en su iglesia, unidos. El falso discípulo es el que se autodiscipula solo, sin considerar la comunión con el cuerpo de Cristo. El que no se congrega no es un verdadero discípulo, a no ser
que no tenga un lugar donde se predique la sana doctrina o donde no se predique la verdad. Si no tiene una iglesia o un grupo de creyentes que estén realmente en la verdad, ahí sí tú puedes dejar de congregarte. Ahí sí tú puedes salirte de ese lugar y pedirle a Dios que te ponga en un lugar donde se predique el verdadero evangelio. Ahí podrás realmente cultivar el carácter y los frutos del Espíritu Santo, que son el carácter de Cristo, ¿cierto? Hebreos 10:24, el texto base que estamos compartiendo, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Si tú no te juntas con otros y no te congregas con tus hermanos y no tienes comunión con el cuerpo de Cristo, ¿cómo podrás hacer esto? ¿Cómo podrás cumplir estas palabras? No solo de Cristo, sino del apóstol. ¿Cómo podrás estimular a otros al amor y a las buenas obras si no te congregas? ¿Cómo podrás edificar tu vida? ¿Y cómo podrás edificar a otros si ni tú mismo permites que te edifiques en la iglesia? Si no te juntas con otros, ni le das el valor a este mandamiento, ¿cómo podrás ayudar a otros? Hermanos, estamos viviendo tiempos finales, difíciles. La maldad, hermanos, se está multiplicando de una forma tremenda. Y dice la palabra que el amor de muchos se enfriará. Y esto sale en Mateo 24:12. Y es una advertencia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. Toda persona que deja de congregarse o está sola, tarde o temprano se va a enfriar. Su fe se apagará. Su espíritu se congelará. Y terminará engañado por Satanás. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Pablo animaba a los tesalonicenses y a las iglesias siempre a estar unidos en una mutua edificación. Y esto es importante, porque cuando venga el desánimo, cuando vengan los momentos difíciles, el congregarte te animará, porque estarás en familia, tendrás hermanos en la fe que te animarán, que te ayudarán en algún momento. Si tú tienes la oportunidad de congregarte o juntarte y pertenecer a un grupo o a una iglesia de sana doctrina, es tu deber juntarte. Si no lo haces, estás fuera de la voluntad de Dios. Por más que sigas todas las predicaciones y todos los estudios del pastor y publiques cosas lindas que te agradan y sigas a las personas que te caen bien, no serás iglesia. ¿Saben qué? Qué cosa más gratificante es cuando tú estás en algún problema, sea cual sea, y recibes una palabra de ayuda, un consejo, un gesto de amor, un abrazo, una palabra de ánimo, una oración. Por eso que la Biblia dice, mejor son dos que uno. Pero si uno cae, dice, el otro lo levanta. Eso usted lo puede leer en Eclesiastés 4, del 9 al 12. En Tesalonicenses 5:14 dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos.
Dios nos ha puesto en familia y quien no se congrega simplemente no cumple con el propósito y la voluntad de Dios. La fe, hermano, no es para vivirla en solitario. Que te quede bien claro eso. La fe no es para vivirla en solitario. Si tú realmente no quieres congregarte, es porque tú lo estás decidiendo. ¿Quieres crecer y ser corregido? ¿Quieres servir? Y esto como reflexión. ¿Quieres ayudar a otros? ¿Quieres ser edificado y edificar a otros? ¿Quieres estar en la voluntad de Dios perfecta y agradable? Bueno, congrégate. Si no tienes un lugar de sana doctrina, busca uno. Y si lo tienes, congrégate, únete. Porque si no lo haces, no estás en la voluntad de Dios. ¿Quieres madurar en la fe? Congrégate. Recuerda, hermano, que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Te lo voy a leer de nuevo. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. No son palabras mías, son palabras del apóstol Santiago. Así que, cuidado, hermano, si estás jugando a la iglesia. Cuidado si estás jugando con este mandamiento. Si estás entrando y saliendo de un lugar. Porque así nunca vas a crecer. Toda la vida vas a estar tomando lechecita. Y no vas a poder recibir cosas espirituales más potentes de Dios. Por eso el texto de Hebreos que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nos habla justamente de gente, hermano, que estaba apartándose de la fe. De gente que estaba cayendo en una apostasía. De gente que creyó y luego se apartó. De gente que abandonó la fe. Y hoy en día hay mucha gente que aún yendo a una iglesia están cayendo en este tipo de apostasía. Van a una iglesia, pero son apóstatas. Por eso Pablo exhorta a través de estas palabras a no hacer de esto un hábito, una costumbre, dice el apóstol. ¿Y saben por qué esto es delicado, hermano? Y con esto termino. ¿Por qué es delicado esto? Porque Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Todos aquellos que no se congregan y que no cumplen este mandamiento, en el fondo están pisoteando la sangre de Cristo. Todo aquel que no se congrega es un apóstata y está despreciando la sangre del pacto por el cual fue santificado. Son gente que desprecia la comunión con el cuerpo de Cristo. En el fondo, el que no se congrega está despreciando el sacrificio de la cruz del Calvario. Si has caído en este pecado, si estás invalidando este mandamiento en tu vida constantemente, aún estás a tiempo de pedirle perdón a Dios y empezar a congregarte y a dejar esta mala práctica o esta mala costumbre, como decía el apóstol. La iglesia verdadera no es de multitudes, hermano. No es de grandes ministerios. La iglesia verdadera es de pocos. El camino angosto es de pocos.
Y dice que pocos son los que lo hallan. Porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la iglesia. Eso es congregarse. Mateo 18, 20. Así que, hermanos, quería compartirles esto a modo de reflexión. No solo para mí, sino para todos, hermanos. Animarlos a que realmente se congreguen. Vamos a hacer una oración. Pueden pararse, hermanos. Señor, te damos las gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender, Señor, la responsabilidad de poder congregarnos, Señor. De valorar realmente la comunión en la iglesia, con nuestros hermanos. Entender, Señor, que tú eres el primero que llega a la iglesia. Que donde hay 2 o 3, tú ya estás ahí, Señor, presente. Que valoremos, Señor, la comunión íntima entre los hermanos. Porque ahí tú envías bendición, Señor, y vida eterna. Cuando se reúnen en armonía los hermanos. Que no caigamos, Señor, en esta apostasía que habla el apóstol, Señor. Que no juguemos con estas cosas, Señor, porque son cosas delicadas, que pueden trascender después nuestra vida espiritual y tal vez, Señor, la eternidad. Que no juguemos con esto, Señor, con este mandamiento, porque si lo hacemos, estaremos despreciando constantemente la sangre de Cristo. Y llegará un momento en que la tendremos por inmunda, Señor, y la pisotearemos. Te pido, Señor, que nunca caigamos en esto. Que tengamos conciencia, Señor, que debemos congregarnos y ser parte de la familia de Dios. Si no lo hacemos, no estaremos en tu voluntad, Señor. Y nosotros queremos vivir en tu voluntad, Señor. Dios mío, ayúdanos, Señor. Más que adquirir todo el conocimiento de tu palabra o del mundo, Señor, lo más importante es que podamos guardar tus mandamientos, Señor, y ponerlos por obra. Te lo pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, gracias, Padre eterno, por tu palabra, que nos exhorta, que nos anima, que nos ayuda, Señor, a ir por el camino correcto. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén.